Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La paz, el amor, la alegría y las bendiciones del Señor Jesucristo nos acompañen en este día. Nos unimos a todos aquellos que hoy han dado gracias al Señor o van a dar gracias al Señor, para con ellos gritarle: te agradecemos por tus beneficios, te agradecemos por tu misericordia infinita, te agradecemos porque eres nuestro Dios. También nos unimos a aquellos que hoy no van a dar gracias a Dios, que no saben dar gracias a Dios, o que simplemente reconocen que todo lo que tienen es suyo y que por sus medios lo han conseguido. Señor, perdónanos porque no sabemos lo que decimos ni lo que hacemos. Con ellos y por ellos decimos gracias. Señor, concédeles la gracia de un día reconocer que lo que tienen, que lo que pueden, que lo que son es tuyo, y que lo que no pueden y lo que no tienen y lo que no son es porque tú no se los has prestado, porque tú no lo has permitido, y que aquello que son que no es tuyo, tú puedes perdonárselos. Sí, Señor, todo lo bueno es tuyo, lo que no es bueno no es tuyo. Y si lo que tienen es pecado y lo que tienen son bienes materiales mal adquiridos, que reconozcan que no es tuyo y que lo han adquirido porque han procedido mal y porque han obrado en medio del pecado. Dales la gracia de arrepentirse, y de todos modos nosotros con ellos y por ellos te decimos gracias. Y te vamos a decir gracias por los moribundos de este día, que tal vez no tienen esa fortaleza porque están en medio de una enfermedad delicada o están inconscientes. Señor, gracias por sus vidas, gracias porque tú puedes darles un momento de lucidez para decirte: perdóname, Señor, te entrego mi vida y muchas gracias por habérmela prestado. Me voy contigo porque tú eres mi vida. Sí, Señor, gracias por los que hacen posible este programa. Gracias por los que nos ayudan a permanecer en tus caminos. Gracias, Señor, por las personas que escuchando este programa te han conocido mejor, te han aprendido a amar y también te han llevado a otras personas. Y gracias por los que están en las cárceles, por los que viven en los prostíbulos, por los que están en la calle y por aquellos pecadores, Señor, que creen que lo que están haciendo es correcto. Por ejemplo, los de las guerrillas, los del narcotráfico, aquellos que están como sicarios. Por todos ellos, Señor, muchas gracias, y no perdemos la esperanza de que tú, que eres Dios y Dios misericordioso, puedas darles el don del arrepentimiento, el don de la conversión, y puedan un día también gozar eternamente de tu gloria. Alabado, glorificado y bendecido seas por siempre, Señor. Alabanzas a ti, Rey de la gloria y Señor de señores. Te adoramos y te bendecimos. Santo eres, Señor, santo, santo. Bendito seas. Amén. Hermanos, en nuestro programa anterior tuvimos un tema muy especial. Hablábamos del amor del Señor, de su misericordia infinita, de su perdón y de su paz. Y también hubo una pregunta que con frecuencia he escuchado, especialmente en la juventud. Jóvenes que han caminado por el mundo y han rodado fuertemente en el mundo y vienen en un momento de conversión y de arrepentimiento a querer ellos con su oración salvar a Satanás. Estaba con nosotros el Padre Díaz, quien vuelve a estar en el día de hoy, y él nos trataba de ayudar a contestar esta pregunta. Saludémoslo y dejemos que él abunde un poquitito más en este tema y nos ayude a comprender de dónde salen determinadas preguntas y por qué nuestra juventud se intriga. Padre, bienvenido a nuestro programa y la paz del Señor Jesucristo esté con usted hoy. Muchas gracias. Y quiero contarles algo de la experiencia que yo he tenido. Yo sé que en las sectas satánicas se dice
El infierno no es eterno, el infierno se acabará. Dios perdonará a los demonios y los que estén en el infierno saldrán de allá e irán al cielo. Esto es absurdo, esto contradice la doctrina de la Iglesia Católica y la enseñanza de la palabra de Dios. Aquel fuego eterno que nunca se apaga es una figura nada más, pero para enseñarnos la realidad de la eternidad del infierno. El gusano de la conciencia que nunca muere, otra figura para enseñarnos que el tormento del infierno será eterno. Entonces, no bebamos en donde hay agua sucia, porque siempre será sucia. Bebamos en la palabra de Dios. Yo quisiera explicarles hoy algo respecto a los demonios. El Papa Juan Pablo II, en una catequesis de 1986, dijo esto: el diablo y los demás demonios son espíritus creados por Dios, libres e inteligentes, buenos por naturaleza, pero se rebelaron contra Dios y se opusieron a Él y a su plan de salvación en favor de los hombres. El pecado de Satanás consistió en el rechazo sobre la verdad de Dios, conocido a la luz de la inteligencia y de la revelación, como el bien infinito, el amor y la santidad subsistente, y en que incita al hombre a rebelarse contra Dios. Como consecuencia del pecado de nuestros progenitores, Satanás ha conquistado cierto dominio sobre el hombre. Así digamos: líbranos, Señor, del maligno, y no permitas que tus fieles se dejen seducir por las acechanzas del tentador. Esta es la enseñanza de Juan Pablo II. El demonio es un espíritu. Dios creó millones de ángeles. Ellos no se reproducen. Dios creó de una vez todos los que iba a crear. Pero Dios respetó su libertad. Ellos que conocieron a Dios, que vieron a Dios, que adoraron a Dios, pueden hacer lo que les parezca. Por eso la rebelión. En el capítulo 12 del Apocalipsis se habla de eso. Hubo una rebelión en el cielo. El dragón rojo de 7 cabezas se rebeló contra Dios. No lo dice la Sagrada Escritura, pero yo lo puedo suponer. El grito de Luzbel debió ser: ¿quién como yo?, en oposición a Dios. El grito de San Miguel Arcángel: ¿quién como Dios? Y en ese momento se definió la situación de aquellos espíritus, de aquellos ángeles que se rebelan contra Dios. A partir de ese momento ellos quedan como enemigos de Dios y serán sus enemigos por toda la eternidad. Para ellos ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer. Para ellos no hay redentor. Esos ángeles vienen al mundo a oponerse a la salvación de Dios en favor de los hombres. Todo lo que hicieron y todo lo que han hecho es para eso. Adán y Eva sutilmente fueron engañados para que se rebelaran contra Dios con una simple desobediencia. Pero la desobediencia viene por la soberbia del ser humano de no someterse a Dios. Así la situación, nosotros hemos heredado ese pecado original de Adán y de Eva, como heredamos
el que yo tengo la nariz larga porque mi abuelo, porque no sé quién más de mi familia era así, el color blanco, el color negro, la estatura y muchas cosas las heredamos de nuestros antepasados. Heredamos el pecado de Adán y de Eva y no podemos hacer más sino aceptar la salvación que nos ofrece Jesús. Yo les decía ayer, no juguemos con candela, no juguemos con el demonio, porque es nuestro enemigo. Y el que juega con candela se quema. Nosotros podemos jugar de varias maneras. Por ejemplo, la superstición es darle poder a lo que no tiene poder. Y yo explico lo que es la escalera del demonio. Les explico de arriba para abajo: la brujería, el espiritismo, la adivinación, los agüeros y el horóscopo. En las emisoras y en la televisión y por todos lados se están repitiendo todos los días su horóscopo personal. Ese es el primer paso para nosotros irnos metiendo en el camino del mal. Sí, porque nos parece tan bonito. Imagínese, yo pertenezco a no sé qué astro que guía mi vida, y quien guía mi vida es Dios. San Agustín dice, si Dios me creó, ¿por qué me tienen que guiar los astros? Sí, y Dios nos creó para Él, y Él es el fin último de nuestra vida, no hay ninguna otra razón. Todo el que quiera hablarnos de eso nos está engañando. No nos dejemos engañar. Por ejemplo, el horóscopo. El profeta Isaías en el capítulo 47, él dice: ¿y de qué te han servido todos tus sortilegios? Tus encantamientos y brujerías. Es tremendo ese capítulo, Padre. Sí, ¿y de qué te han servido? Que te vengan a salvar. Los que predicen el futuro y hablan sobre los astros. Sí, Padre, a mí me gusta mucho ese capítulo porque para hablarle a la gente se le habla con mucha claridad. Dice que todos morirán en las llamas y que no son como brasas para calentarse, ni como brasero para calentar el pan. Entonces, no nos dejemos engañar. Sigamos subiendo un poco los agüeros. Entre los agüeros hay amuletos, contras, cruz magnética, la mata de sábila y muchas cositas que nos dan personas que nos quieren engañar. Y en realidad hay muchas cosas que traen el poder de Satanás. Por ejemplo, hay gentes que compran cuarzos, ya eso está vendido por todas partes y les hacen mucha propaganda y la gente lleva con lujo aquí colgado a su cuello un cuarzo muy bonito. En su casa tienen búhos y tienen muchas cosas de esas. Padre, perdóneme, antes de hablar de cuarzos, usted habló de talismanes, no, habló de piedras con contras. Muchas veces hay personas que llevan una bolsita rojita o yo no sé de qué color y allí adentro hay un congolito, como una frutica, y al pie de esa frutica tienen, por ejemplo, una medallita o tienen, muchas veces se encuentra hasta, a ver, ¿cómo se llama? Pueden ser monedas. Pueden ser monedas, pero cosas que se podrían utilizar como signos religiosos, como el Agnus Dei. Yo he visto personas que dentro de esa bolita, junto al congolito ese, tienen o una medalla de San Benito, o un Agnus Dei, o una medalla de la Santísima Virgen. Y como ven esa medalla ahí, la gente cree que está bien. Padre, explíquenos un poquitito por eso, porque hay mucha gente engañada. Lo importante no es lo que haya. Oigan, la superstición consiste en darle poder a lo que no tiene poder. Una frutica, una moneda, una medalla no tienen poder si yo no les doy poder.
Cuando yo, sacerdote, bendigo una medalla, tiene un poder bueno esa medalla. Pero si se le ofrece a Satanás esa medalla o esas cositas, eso tiene el poder de Satanás. Lo importante para ellos es conseguir dinero, porque una contra de esas la venden en 10,000, 20,000 o 30,000 pesos. Y venden jabones conjurados y perfumes y aguas conjuradas. En alguna oportunidad llegó a mi casa un señor que le habían vendido un perfume que olía a todo menos a bueno. Y se lo habían vendido en 65,000 pesos. Y me dijo: padre, desde que yo estoy utilizando esto, hay una angustia en mi cuerpo que yo no sé qué hacer. Lo echamos en la taza del baño y descargamos el tanque y se fue a la alcantarilla. Yo le dije: pierda sus 65,000 pesos porque nadie se los va a devolver. Pero vive en paz. Y sabe una cosa, padre, aunque me interrumpa, muchas veces no es que los compre la misma persona, es por ejemplo esposas que el marido se les ha ido con otra y se van a un lugar de esos donde hacen brujerías y todo eso y les piden una loción y se la rezan con el poder de Satanás y esas personas utilizan esa loción para atraer al otro o simplemente le hacen dañar la loción. Y no hablemos de loción únicamente, hablemos de argollas matrimoniales, los anillos del matrimonio. ¿Cuántas veces los llevan a un lugar de esos, le quitan el anillo al marido, lo llevan a un lugar de esos y lo hacen rezar? Y lo rezan con el poder de Satanás y le quitan toda la bendición de Dios. Yo conozco mujeres que han venido y han pedido oración y han dicho: vea, ore por mí, que yo tenía un amigo. Y yo una vez le dije que me mostraran su anillo, su argolla, y yo me quedé con esa argolla, fingí que no me salía del dedo, y yo me quedé ese día con ella y la llevé a que se la rezaran. Y desde eso ese hogar de él se desbarató. Sí, todos estos trucos los hace la gente, quizá no tanto por maldad, sino por la curiosidad de hacer algo raro. Pero ahí hay mucha maldad, porque se mete Satanás y donde ese diablo se mete es muy difícil sacarlo. Por eso yo les digo, no jueguen con candela. Confiemos en Dios y pidámosle a Él que nos ayude. Estábamos hablando de la escalera, padre, la escalera de Satanás. Nos quiere volver a repetir el pasito de abajo, el primer escaloncito, el primer peldaño. El primero es el horóscopo. Los horóscopos, y es una costumbre comprar el periódico o comprar la revista tal o cual que a principio de año sale con los horóscopos ampliados, o simplemente nos entran en las noticias todos los días. Es tan doloroso que quiera uno o no quiera, Satanás a través de los horóscopos nos entra todos los días en las noticias. ¿No le parece muy triste? Terrible, porque Satanás tiene en este momento en sus manos la televisión, la radio y la prensa a su servicio. Y hay mucha gente que le trabaja al demonio sin darse cuenta, pobrecitos, porque tienen un muy mal patrón que les da plata y les da placeres, pero no les puede dar salvación. Les da plata, placeres y poder. Las 3 P's, ¿verdad? Plata, placeres y poder. Pero no da salvación. No da salvación, y aunque la palabra salvación no se entienda, es la única que ustedes y yo deberíamos de estar tratando de adquirir acercándonos a Jesucristo. Entonces, el segundo paso son los agüeros. El tercer paso, la adivinación. La adivinación se puede hacer con cartas, con el naipe español, con el tabaco, el cigarrillo, la tabla ouija y muchas otras formas. Estas cosas se presentan como juegos, sobre todo la tabla ouija. Y hay personas que van a que les lean el cigarrillo a ver qué dicen, qué les dicen, y se ríen de eso. Pero ahí están dando un paso en el reino de Satanás, y eso es muy grave, porque puede llegar el día de una angustia grande y entonces ya están acostumbrados a ir allá y van a caer allá terriblemente. El cuarto paso es el espiritismo.
El espiritismo es un trato disfrazado, con seudónimo. Y les voy a explicar esto. El caso de José Gregorio Hernández. Fue un médico venezolano que lo llamaban el médico de los pobres, muy buena persona, pero el demonio ha cogido el nombre de él para hacer diabluras. El hecho de que José Gregorio Hernández haya sido un hombre bueno no justifica todo lo que se hace a través de él. Y ya aquí a Colombia nos han llegado todos los espíritus que invocan en Venezuela. Yo trabajé allí 10 años y conocí estas cosas. Allí se invoca a María Lionza, el negro Felipe, el indio Guaycaipuro, la Maitana, el indio Mara y José Gregorio Hernández. Padre, sobre todo esto, a mí me gustaría que usted nos ampliara por una razón muy sencilla. Aquí va uno muchas veces a orar por alguna persona, que viene un familiar y le dice: vea, mi hija tuvo un accidente mortal, está inconsciente, lleva tantos tiempos sin recobrar el conocimiento. Ustedes que oran, ¿por qué no oran por ella? Y yo recuerdo un caso explícito una vez que nos invitaron a ir a la hermana Alicia y mi persona a la clínica Medellín, y entramos al cuarto de la persona, una joven que había explotado una bomba, y en el momento en que la bomba explotó, pasaba el automóvil de ella, y cuando pasó el automóvil de ella, pues voló, y esa niña no murió, esa niña quedó simplemente pues muy mal y quedó inconsciente. Y resulta que cuando fuimos a orar por ella, había algunos de sus familiares allí, y a un lado estaba una imagen de José Gregorio Hernández, y nosotros preguntamos: ¿qué es esto? Y nos dijeron: no, es que aquí vinieron a rezar y se la trajeron porque dicen que él la puede curar. Entonces la hermana explicó claramente que o le oraban a Dios o le oraban a Satanás, porque no era que José Gregorio Hernández fuera malo, que había sido un médico, como usted acaba de decir, extraordinario, muy amante de ayudar a los pobres, pero que era el espiritismo el que había tomado el nombre de él, y era con espiritismo que estaban tratando de curar, y no era José Gregorio Hernández, y que el espíritu de José Gregorio Hernández no podía volver, era un espíritu de Satanás. Y Padre, fue tan triste ver que dio dificultad para que sacaran esa imagen de allí, y la hermana les hizo prometer que si sacaban esa imagen oraba, si no la sacaban no oraba, porque o pusieran su confianza en uno o en el otro. Ahora que estamos hablando sobre este tema tan delicado, a mí me gustaría que las personas que tan tenazmente se han dedicado a este tipo de cosas, que han creído y que han esparcido, porque llevan por doquier este tipo de creencias, pensaran seriamente: ¿a quién le sirves? ¿A Dios o a Satanás? ¿En nombre de quién trabajas? ¿En nombre de Dios o en nombre de Satanás? Y no estoy hablando con gente mala, estoy hablando con gente buena. Estoy hablando con personas que quieren servir a la humanidad, pero que tal vez por ignorancia se han dejado dañar. Yo conocí un caso, pues podría decir casi que en la sociedad alta de Medellín, donde una persona muy de creer en Dios, muy de grupos de Dios, y no es de la Renovación, de otro tipo de grupos en la iglesia, a su casa llevó a una persona a que hiciera un tipo de rezo, y a través del espíritu de José Gregorio Hernández le sanara un miembro de su familia que sufría de una pierna, y que en la noche vino el espíritu de José Gregorio Hernández y que le operó a esa persona, y que la persona al día siguiente no mostraba señas de ninguna clase, pero que caminaba mejor, y no sé cuántas cosas. Y empezaron a través de ese testimonio a reunirse más personas y a traer a no sé quién de no sé dónde a que hiciera tipos de reuniones. Oigan, hermanos queridos, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo nos estamos seriamente dejando engañar?
y qué consecuencias tan dolorosas las que nos traemos nosotros encima. Por eso digo que el sufrimiento la mayoría de las veces no es ningún sufrimiento. Dividamos la palabra en dos: sufrimiento. Son sufrimientos que nosotros conseguimos por alejarnos del camino de Dios, como el Padre nos decía en uno de estos programas que nos ha ayudado a hacer. Padre, se nos está acabando el tiempo. Este tema es muy delicado, es muy importante para nuestro pueblo inocente y bueno, que se ha dejado corromper y engañar por personas que no son tan malas, pero que se metieron en el pecado. Y como Satanás es sagaz y es el padre de la mentira, los ha ido convenciendo en formas muy astutamente. Le invito de todo corazón a que nos dé su bendición en este momento y a que ate a la cruz de Cristo toda fuerza o poder del mal y del malo que quiera hacernos daño a usted, a mí o a las personas que han escuchado este programa o hasta donde llegue este programa, por favor, y a que continuemos este tema en otro programa. Quiero recordarles que ojalá ustedes se preocupen por aprender aquella oración a San Miguel Arcángel: defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, porque eso es un exorcismo. Ténganla en su casa, repítanla con mucha frecuencia, porque nuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de su amor y de su paz, y que no pierdan su esperanza en Jesús. Muchísimas gracias por participar de este programa y los invitamos a continuar estas enseñanzas. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.